¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20 y sí, como os dije, como os prometí, volvemos a la carga y volvemos. ¿Sabéis por qué voy? Porque hoy van a salir los FUTMAS en teoría. Me lo dijo un amigo, no estoy seguro, pero sí, me han dicho que van a salir los FUTMAS, que seguro que era hoy. Sí, también me cuadra que sea hoy, viernes. Y bueno, por cierto, ayer no subí a Messi, porque supongo que la mayoría no lo vais a hacer. Vale 2 millones de monedas. Y para hacerlo yo me daría un huevo de jugadores intransferibles que tengáis en el club. Os recomiendo que si queréis hacerlo pidáis recompensas intransferibles, por si os sale alguien tipo Kane, tipo algo así. Pero es muy caro, vale 2.100.000. Pero bueno, yo de todas formas no sé si hacérmelo, porque encima dura 20 días. Si fuera 30, pues bueno, es una recompensa más, una semana más de FUT Champions. Podía llegar. Pero si no, lo mismo si me hago a este Sadio Mané, que antes de pasar a la plantilla vamos a hacer recuperatorio. 97 de ritmo, 88 tiro, 83 de pase, 78 de físico, 91 de regate, 4 de skills y 4 de pierna mala. Una auténtica locura. Tengo la carta normal y esto, con una carta de tirador que le suba tiro y pase, debe ser espectacular. Mira las cositas. No tira las faltas, pues ya sabemos, no tiramos las faltas con él. Pase corto, pase largo. Los pases pues no van muy bien. No sé por qué tiene 83 de... Bueno, con tirador se le subirá esto bastante. Voleas y penaltis un poco, pero posición de ataque 95, 92 de definición. Madre, es una locura este pavo. Mirad el regate que tiene, equilibrio 88, agilidad 95, compuesto, precisión de cabeza 86 de cabeza. Lo que pasa es que mide 1,75, pero bueno. Vale 850.000 monedas. Tiene un huevo de salto. Es un poco caro, pero si tenéis a alguien ahí... Por ejemplo, yo tengo a Fabinho. Entonces este Mané ya siempre... tengo a Fabinho en rojo. Que no lo visteis, pero hice la mejora premium y sí que me salió. Pero bueno, vamos a empezar con este Mané, que me enrollo mucho. Vale 850.000 monedas y empezamos con la primera plantilla, la más barata, vale 95.000 monedas. Nos dan buenos sobres, pero vamos, con los sobres contad que sacaréis, yo calculo 100.000, 150.000 monedas, vendiendo todo, ya sabéis. Nos piden un IF y empezamos por Mauro Icardi, Verratti, Felipe Anderson, Di María, Wijnaldum, Müller, Maguire, Sommer, Sule, Bender, que es el IF que hemos puesto, el de 83, y Pavlenka. Recordad que cualquier jugador intransferible que tengáis, ponerlo aquí. Por ejemplo, si tuvierais a Lucas Hernández, pues podéis ponerlo aquí, creo que es de medio 84, no estoy seguro ahora mismo. Un Maguire, que seguramente tengáis por aquí, alguno de estos tengáis en el club intransferible. Y Bender, recordad que los rojos no cuentan como IF, cosa que me parece muy mal, pero bueno, no pasa nada, es así las cosas de eSports. Pasamos a la plantilla de la Premier League, que vale 137.000 monedas. Y empezamos por Douglas Costa, Mandzukic, Vizca, Pjanic, Tadic, Lucas Leiva, Sirigu, Godin, Skriniar, Lacazette y Handanovic. Lacazette tiene una curiosidad, que es jugador de la Premier. Pero si tenéis un jugador de 86 de la Premier, intransferible, pues ponerlo aquí en vez de lugar de Lacazette. Estaba pensando alguno, pero es que ahora mismo de 86 exacto no me sale nadie. Pero bueno, ya sabéis, si tenéis un jugador de 86, Laporte es 86 creo. Pero bueno, si no, si tenéis 87, ponéis aquí uno de 83 y ya está. ¿Vale? Vale, pasamos a la plantilla de 86 de media, que vale lo mismo, 135.000 monedas. Aquí nos piden 86 de valoración y aquí 86, pues va a valer lo mismo. Vale, 135.000 monedas, igual que la anterior. Casemiro es que lo tengo intransferible. Empezamos por Benzema, Ziyech, que es el jugador del equipo de la fase de grupos de la Champions, que está a solo 20.000 monedas. Media 87, 20.000 monedas, pues merece la pena, por eso lo hemos puesto. Arturo Vidal, Isco, Jesús Navas, Casemiro, Daley Blind, Savic, Thiago Silva, Meunier y Keylor Navas. Casemiro, que es MCD, pero yo lo tengo puesto de MC por la química. Y bueno, pues eso. Pasamos ahora a la plantilla de 87, que vale 200.000 monedas. Ya empiezan a robarnos. Aquí podéis poner cualquier de 84. Yo me he decantado por Hamsik. Empezamos por Hamsik, Luis Suárez, Courtois, Tadic, Sergio Busquets, Toni Kroos, Daley Blind, De Vrij, Chiellini, Cuadrado y Gianluigi Buffon.
ejemplo, si tenéis a Perín intransferible, pues podéis poner aquí uno de 85. Aquí os recomendaría que metierais a alguien de... Aquí, por ejemplo, metéis un Marcelo y aquí metéis un 87 cualquier intransferible. Y así ahorraríais algo de monedas. Pero bueno, pasamos a la última plantilla, la de 88, que vale 285.000 monedas. Y empezamos por Álvaro Morata, Luis Suárez, Neuer, Müller, Sergio Busquets, Dani Parejo, Kepa, Javi Martínez, Gerard Piqué, Jan Oblak y Thibaut Courtois. Esta vale 285.000 monedas. Muchas monedas. Por eso aquí podéis meter muchos jugadores que tengáis intransferibles. Por ejemplo, ya Parejo, mira. Parejo es intransferible, ¿no? El que tengo. Perdonad por eso, porque tengo un huevo de jugadores, como veis. Por cierto, esto lo digo siempre. No recomiendo vender. Pero hoy, ya sabéis que no recomiendo vender hasta el martes, miércoles. Son los días claves para vender. Y tengo un huevo de jugadores. Pero, por ejemplo, tengo por aquí este Umtiti y este Rakitic son transferibles, como veis aquí. Pues si hoy sale algún Futmas chetado, que supongo que saldrán hoy, vamos, espero que sí. Si no, pues bueno, mañana. Aunque mañana no podría subirlo en el momento. Y claro, si los Futmas duran un día, no lo voy a subir en el momento. Pero tengo muchas ganas de los Futmas. He oído que son del día 13 hasta el 30. Vais a tener unas navidades muy cargaditas. Así que nada, esto sería todo, chavales. Tendríais la plantilla. Y recordad que van a empezar dentro de poco los directitos, que ya estoy configurando todo, pero estoy esperando a que me llegue el micrófono nuevo, que será en navidades. Así que nada, chicos, dejad un muy buen like, una muy buena suscripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.